Muy buenas noches. El domingo pasado les hablé de ¿y por qué no empezar con el desierto, no? ¿Por qué no? Y la canción con la que terminamos este tiempo de adoración es muy precisa para llevar al corazón la intención del mensaje del domingo pasado, porque hablé que el desierto es un proceso donde Dios quiere trabajar el corazón. Y hablamos de que el inicio en el Evangelio empieza en el desierto. Y hoy cantábamos a manera de súplica que el Señor nos lleve al comienzo, que el Señor nos lleve a donde todo empezó, que el Señor nos lleve de nuevo a aquel momento donde empezamos a enamorarnos de Él, que siempre es tan hermoso, que siempre es tan lindo. Y la idea es que este año, en el mes de enero, que ya va casi que por la mitad, saquemos un tiempo en el que podamos decir, no quiero que se acabe este momento. Y que ese tiempo donde usted no espera que se acabe ese momento, donde quisiera permanecer allí, siempre sea tal vez en la sala de su casa o en su habitación o en el lugar donde usted pueda tener privacidad. Sacar un tiempo así en enero considero que es algo muy importante. Así que no se deje envolver por los afanes y presiones de comienzo de año y saque este espacio para el desierto, para en un tiempo de aislamiento con Dios, llevar a una cita divina, porque el desierto puede ser una cita divina y romántica, y llevar a esa cita el corazón y dejar que Dios trate el corazón. Esa es la intención. Pero también quiero invitarles a que empezando este año jueguen tiro al blanco. Los deportes de interacción en familia, de competencia sana, son muy buenos. Los deportes donde juegan 2 o 3 solamente y a veces con alguien que no está en la casa sino por allá en otro país, y los videojuegos no desarrollan tanto la parte afectiva como los juegos de mesa, como los juegos de familia. Y el tiro al blanco es uno de los que tenemos por allí. Entonces uno cuelga allí algo que se llama la diana. Yo iba a colocarle a este mensaje, tírale a la diana, pero como tenemos a Dianita Clavijo en la casa, tenemos por allí otra Dianita, que de pronto nos equivocamos de diana. Por eso este mensaje se llama tiro al blanco. Y básicamente está allí la diana y está la herramienta que serán unos dardos y tú tienes que, uno, mirar bien, apuntar al centro y tratar de darle. También está elevado eso a la categoría de deporte, ¿no? Hasta de juego olímpico. Ya no es con dardos, ¿no? Ya es con un arma. Pero la esencia es la misma, es mirar al blanco, ajustar la herramienta con la que tienes que darle ese blanco y tirar. Y el objetivo es pegar donde es. Y la idea es que en este inicio de desierto tires al blanco. Entiendas cuál es la herramienta y cuál es el blanco. Y el blanco no es difícil discernirlo ni saber cuál es. Solamente leer un poco la Biblia y sabemos cuál es el blanco. Mencionó algunos textos que nos ayudan a entender a cuál blanco tenemos que apuntarle. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El Señor dijo que debemos adorarle con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. El Señor Jesús dijo que del corazón salía todo lo malo. Los adulterios, las perversiones, las mentiras, el engaño, sale del corazón. Y Dios le apuntó al corazón.
porque dice que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Así que cuando hablamos de apuntar al blanco, tienes que apuntar al corazón. Hay que llevar el corazón al desierto y apuntarle al corazón. Ahora, quiero sugerir 3 aspectos en el corazón a los que debes apuntarle. ¿Con qué debes apuntarle? Con lo que el Señor nos enseñó a apuntarle, que está en Mateo 4. Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ya hemos dicho que el desierto es una oportunidad para que Dios trate el corazón. Y la sugerencia para unos días, nota que he hecho 2 predicaciones con esta, para orientarte en algo que debes hacer, en el buen sentido de la palabra, decía debes, antes de que termine enero. Y que te vayas al desierto con el Espíritu, no con el diablo. Ahí fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, pero Jesús había tenido mucho tiempo de intimidad antes con Dios. Aquí el punto es por el propósito específico que tiene el Señor allí con Dios el Padre con Cristo, que es derribar las tinieblas, y llamó allí al cabecilla de las tinieblas para mostrarles que había llegado su tate quieto. Sin embargo, las áreas que salen a la luz en este ataque son áreas que Jesús ya tenía trabajadas y que probablemente son áreas que tú y yo no tenemos trabajadas. Entonces, yo no quiero que nadie esté en el desierto con Satanás en enero, porque probablemente nos da 3 vueltas. Y no porque él sea la gran cosa, sino porque muchas veces nosotros en esta carrera hermosa del cristianismo no entendemos bien qué es lo que es seguir al Señor. Quiero de antemano decir que este mensaje va dirigido a creyentes, va dirigido a discípulos, a personas que ya vienen conociendo la palabra y que por eso, y además de eso, que se congregan y siguen procesos en esta iglesia. Va dirigido a ustedes. Pero sé que YouTube permite que esta prédica la vean tal vez personas que no son de esta congregación, pero que tal vez son cristianos. Si tú eres cristiano, entonces también va para ti. Si tú te estás acercando a qué es la palabra, qué es Cristo, qué es eso que predica en la iglesia, hay otros mensajes que te pueden ayudar mucho más. Sin embargo, no quiere decir que no lo puedas entender, y quiero ser lo más claro posible. Pero muchas de las aplicaciones o las pocas aplicaciones van dirigidas a esta congregación en esta época del año. Por eso es un tiempo de intimidad donde debemos trabajar en el corazón. Como ya parte de esto se ha trabajado el domingo, voy a tratar de decir lo que no dije el domingo. Perdóname si repito algo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. Tú vas a ver que aparece con 3 nombres diferentes el enemigo: diablo, tentador y más adelante Satanás. Así que de alguna manera el texto nos muestra las características del infierno: diablo, tentador y Satanás. Diablo alude a lo que él puede hacer con la lengua. Por ejemplo, calumniador es lo mismo que diabolos. Murmuración viene también del griego diabolos. Y eso es el daño que se puede hacer con las palabras, con la lengua. Y aquí obviamente él va a atacar con su lengua a Jesús. Pero la tentación es la invitación a pecar, a través del engaño, de la seducción, de muchas maneras. Eso siempre viene de parte del infierno. Dios no tienta a nadie. A nadie. Jamás Dios te invitará a pecar.
Siempre que hay una tentación, nunca viene de Dios. Por cosas que están en tu carne, el enemigo se aprovecha y te ataca. Así que él es el tentador. Toda tentación viene de Satanás. Y más adelante tú lo vas a ver como Satanás, que significa adversario. Este tentador le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, esta es el arma que tú vas a empuñar para darle al blanco. Ten en cuenta que en esta tentación Satanás está apuntando al blanco con su arma, y su arma es lo que sale de su boca. El arma con la que tú vas a apuntar al blanco, o vas a permitir que Dios atine en el blanco, es la que Jesús usó. Tú vas a ver que todo el tiempo Jesús no utiliza su poder sobrenatural de Dios, sino utiliza como ser humano la palabra escrita. Entonces, en este desierto es muy práctico lo que te voy a transmitir esta noche. En este desierto, que es tiempo de intimidad, cita con Papito Dios, donde vas a ir con tu corazón, a tener tiempo de oración, a concentrarte en Dios, ahí vas a ir con la palabra. Y con la palabra vas a permitir que el Señor apunte al corazón y te dé en el corazón. Porque es allí donde el enemigo apunta, desde que somos bebés, desde el vientre, en la niñez, en la infancia. Es allí donde el enemigo apunta. Y todos los que hemos llegado al Evangelio venimos heridos, venimos con más de yo no diría ni cicatriz, con heridas abiertas en el corazón y con mentiras en la mente. Por eso, en aras de que algún día tú puedas pararte duro frente al tentador, tienes que ir con el corazón trabajado. Esa es la intención. Y tienes que dejar que la palabra taladre tu corazón. Perdón. Escrito está, es el dardo, si así lo quieres ver, o la escopeta, o la bazooka. Eso es a lo que tienes que darle. Con eso es. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Ten en cuenta que es un asunto de vida. Perdón, hago aquí un énfasis. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y la palabra de Dios tiene esa característica única, y es de producir vida. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, primer blanco al que le vas a apuntar. Vas a ir en este tiempo de oración y vas a pedirle a Dios que te dé palabra para las áreas de tentación en tu vida. Áreas de tu corazón en las que tú sabes que ya has sido vulnerado o vulnerada. Esas áreas donde suelen aparecer los apetitos. Ahí. Y cuando hablo de apetitos, hablo de cuando tú has hecho cosas para convertir piedras en pan. Por ejemplo, parte de lo que es la seducción es tratar de convertir una piedra en pan. Muchas veces al chico ni le interesas. La chica no es que se desviva por ti, pero él, queriendo un besito, queriendo una experiencia física y un poquito más, entonces utiliza todos sus poderes para que accedas.
Eso es convertir una piedra en pan. Es tomar algo o alguien como un objeto para convertirlo en algo que supla mi necesidad, mi deseo. También, la chica cuyo deseo es seguridad, algunas cosas que de pronto el dinero provee, y el chico ni te va ni te viene, pero tiene plática. Y entonces puede utilizar lo que tiene a su mano, sus poderes, 90, 60, 90 o tal vez de otras medidas, porque ya no sé cuáles son las medidas aceptadas por la sociedad, y utilizar esas armas para obtener lo que quiere, sin que realmente haya algo allí de Dios. Es utilizar el liderazgo o algo que tengo con alguien para suplir una necesidad. Eso puede ocurrir. Ocurre. Más que describir y dar una enseñanza así de cuántas veces o cuáles serían las diversas formas donde uno puede hacer varias cosas para saciar apetitos personales, quiero que tú pienses en los apetitos que tú conoces que habitan tu corazón, porque están ahí en el corazón. Hay algunos que tienen mucha tentación frente a la música, a algún tipo de música, a algún tipo de imágenes, a algún tipo de conversaciones, a algún tipo de pecado. Aquí estoy hablando de áreas donde sabemos que hay concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia son deseos desordenados. Deseos que han cogido una fuerza que no deberían tomar o una desviación. Apetitos. Y no se limita solamente a lo sexual. Tiene que ver con muchas otras cosas. Son cosas que están allí. El dinero, por ejemplo. La codicia. La comida. La comida puede ser, puede aparecerse como, entre comillas, inofensivamente un ídolo. Hay gente que para tener paz come, que para sentirse tranquilo come. Entonces vas a mirar aquellas áreas en tu vida donde hay debilidad. Si alguien acude a la marihuana porque dices que me tocó, no aguanté, ese es un punto que hay que tratar. ¿Por qué? Porque la marihuana es una piedra, según el ejemplo, porque muchos saben que es una hierba, donde la gente busca felicidad, estabilidad, tranquilidad, diversión. El alcohol. Áreas de debilidad es áreas donde yo tengo que acudir a algo externo, diferente a la palabra de Dios. El gran problema es que todo lo que nos sale de la boca de Dios y tú tratas de suplir con eso, trae muerte. Por eso el texto dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Porque es que la única necesidad no es la necesidad de pan física. Tenemos necesidad en todas las áreas y la palabra de Dios da para traer vida a todas esas áreas. También, aquí, y lo mencionaba el domingo, menciona la comida, porque el hambre es sensación de muerte inminente. Eso es el hambre. Tú dirás, ay no, pero... Hay una película que está en estos días en Netflix, perdón la cuña, voy a cobrarle a Netflix, que se llama La Sociedad de la Nieve. Y habla de cómo un equipo de rugby, hacia la década del 70 creo que fue, cae el avión en los Andes, iban para Chile, de Uruguay a Chile. Y ahí poquito a poco, en medio de ese asunto, aparecen 27 personas con vida.
y duraron 70 días esperando el rescate. Y no duraron los 27, creo que fueron rescatados como unos 16 al final, algo así, 14. Y tuvieron que comerse a sus amigos. Llega un momento donde el asunto es: nos vamos a morir. 5, 6, 7, 8 días sin comer. Y estando los cuerpos de los que ya murieron ahí. Y llegó un momento donde el hambre es sensación de muerte inminente. Y Jesús tiene 40 días sin comer. Sin comer. De una manera más natural tú lo ves en un bebé. Un bebé no tiene desarrollado todavía todo su intelecto para entender que pronto va a venir la comida. Estoy hablando de los recién nacidos. Y mira cuando un bebé tiene hambre. ¿Por qué crees que llora? Porque algo dentro de él le habla como si estuviera cercano a la muerte. Y le da una sensación de... Y tú ves cuando se calma, cuando la mamita le pone allí el pechito, como que vuelve a la vida. Eso pasa en otras áreas de la vida. Entonces hay gente que... A mí me entraba el aburrimiento el jueves y el viernes se acrecentaba. El sábado medio pasaba cuando llegaba al culto, estoy hablando de mi conversión. Y el domingo mientras estaba en el culto bien, pero muy temprano, tipo 2, 3 de la tarde luego del culto, me entraba otra vez el desespero. Y eso era un área que necesitaba ser tratada por Dios. Entonces, todos aquí tenemos áreas donde en algún momento perdemos la paz. Estas son áreas que requieren dependencia de Dios. Por ejemplo, si te quedaste sin un peso y sales a endeudarte, si eso es así, tienes un problema de confianza. 40 días y no había comida. Y viene el tentador: eres hijo de Dios, a ver, que aparezca el pan. Y el Señor: tranquilo. La comida física vendrá en su momento. Esa frase de no solamente de estas necesidades básicas, las necesidades básicas no es lo más importante. Entonces, cuando aparece el asunto de que no hay más caudal económico y tú entras en una serie de situaciones, ahí necesitas. ¿Qué necesitas? Que aparezca el escrito está. Escrito está. Yo entré en un terror cuando me casé. De verdad. Parece que hubiera entrado a una película de suspenso. ¿En qué terminará esto? Y cada día de las películas así que aceleran el corazón. Y no era porque no tuviéramos dinero. Nos habían dado una generosa ofrenda porque esta iglesia preciosa siempre ha sido generosa. Y teníamos dinero. Pero me entró ese asunto de: ¿y ahora yo qué voy a hacer? Soy responsable de un hogar. Tengo que responder por ella. Habíamos pagado arriendo. Y me entró esa angustia. Yo lo he contado varias veces. Hice mercado como para 3 meses. Dije: de pronto no va a haber. No dije eso, pero ¿por qué hice mercado para 3 meses? Si éramos 2 sin hijos. La mayoría de las cosas se dañaron. Y traté es más, creo que hasta le contagié. Cata como que temblaba, como que ¿en qué nos metimos? Hasta que un día, mientras oraba, el Señor me metió una ministrada un sábado con una canción de Marco Barrientos. Ese día se me fue el miedo. Mi corazón necesitaba impartición. Y no porque no tuviera dinero, repito, teníamos dinero guardado. Es un asunto de temor que afloraban en aquel niño que fue desprotegido. Sino que como yo había vivido ya varios años por fe, dándole, que durante más de 5 años estuve trabajando en lo que hoy hago sin que la iglesia tuviese un compromiso económico conmigo. Pero estaba solo.
Pero el temor se abrió cuando me casé. Era una vaina escondida y que yo no sabía. Y Dios la sacó a la luz y la ministró. ¿Con qué la ministró? Con su palabra. Entonces, lo que debes hacer este tiempo es ir con tu corazón y desnudar tu corazón en aquellas áreas donde tú sabes que es tu frecuente tentación, que es el área donde más has caído. Porque hay pecados que 2 o 3 veces habrás hecho desde tu conversión, pero hay uno que es como la tachuelita ahí en el zapato, como donde todavía te sientes frágil y vulnerable. Ese es el área que hay que tratar, porque es el área donde aparecen los apetitos, áreas que requieren dependencia de Dios, áreas donde experimentas miedo, temor, desconfianza. Ahí tienes que entrar a trabajar. Y en este desierto con el Señor, entonces decirle: Señor, dame palabra tuya para esto. ¿Qué es lo que sale de tu boca? Porque esta área de mi vida necesita la vida que tiene tu palabra. Perdón, ¿es claro? ¿Es claro? Ok. El miedo a la soledad, por ejemplo. No lo tengo aquí escrito, pero apareció. El miedo a la soledad es un punto que necesita ser ministrado. Y Dios sabe qué decirte. Dios sabe qué palabra darte. Cuando encuentres esas palabras, entonces tienes que hacer lo que Jesús hizo. Escrito está. Tienes que verbalizarla. Ahora yo quiero preguntar, ¿quiénes de los que están aquí ya en algún momento tienen un versículo que Dios les dio en algún momento y que es clave, que fue tan impactante que lo tienen aquí en la cabeza? A ver, ¿alguien? Se los voy a preguntar. Ayúdenme. Voy a empezar con la que tengo más confianza. No quiero la historia, quiero el versículo. ¿Qué versículo? ¿Qué dice? Qué lindo. Fabi o alguien, el micrófono inalámbrico, porfis. Tenlo ahí. Tenlo ahí porque vamos a hacer algo muy sencillo. Antonio, clama a mí. Ok. ¿Quién más? ¿Qué dice? Ok, otra versión, pero es el mismo. Yo les voy a decir uno que me taladró. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, Dios le dará la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Entonces tú tomas esa palabra, la confiesas y oras sobre ella. Gracias, Padre, porque yo soy un varón bienaventurado. Ayúdame a soportar todo tipo de prueba, porque hay un galardón, una corona de vida que has preparado para mí. Y yo quiero ver más allá de la tentación presente. Quiero ver a la corona que tengo delante. Y entonces tú vas a ver que el versículo deja de ser meramente un versículo y produce algo fuerte dentro de ti. Por eso aquí esta palabra se convierte en una espada cuando Jesús la declara. El texto dijo. Satanás quiere que Jesús diga: piedras conviértanse en pan. Pero Jesús no quiere decir lo que Satanás le está presionando. Jesús lo que quiere decir es la palabra que necesita para el momento. Y lo que hace Jesús es citar textos bíblicos claves para su situación que ya Dios le ha dado. Entonces vas a buscar esas palabras porque esas palabras se convierten en arma. Se convierten
en algo con lo cual tú te alimentas, en algo con lo cual tú vives. Cuando yo empecé a trabajar por fe, Dios me dio 4 textos bíblicos. Y cuando entro en crisis, no tanto por mi llamado en fe en ese entonces sin ninguna paga, sino cuando entro en crisis de mi llamado, yo me repito esos textos bíblicos. Y aunque me los dio hace 27 años, siguen alimentándome. Porque son palabras rema para mí. Son palabras dadas por Dios de una manera poderosa. Y eso te ayuda a vencer momentos de crisis. Ahora, entonces esa primera área del corazón tiene que ver con el área donde están los apetitos, las tentaciones, las concupiscencias, donde has caído. ¿Listo? Espero haber sido claro. Esto apunta a la relación contigo mismo, con tu propia carne, con tus pasiones. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y cita la Biblia, cita el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también. Es decir, yo sé que esa es la palabra del Salmo, pero la palabra adecuada es esta para esta nueva área de tentación del corazón. No tentarás al Señor tu Dios. Y recuerdo que este texto está en Deuteronomio, pero hace referencia a Moisés de lo que pasó en el desierto, lo cual Éxodo nos describe así. Cuando el pueblo tentó a Dios, dice que llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no está? Donde hay un reclamo, un asunto de para qué nos llamó, si tanto oro, si tanto digo y tú como que no apareces. Cuando hablamos de esta segunda área de tentación, hablamos de esa área de tu corazón en relación con Dios. La correcta forma de tratar a Dios o de ver a Dios o de relacionarte con Dios. Porque el problema del pueblo fue un reclamo hacia Dios. No lo consideraron su libertador, sino su verdugo. ¿A qué nos sacaste de Egipto? ¿A matarnos en el desierto? Entonces llega un momento donde ya dejan de ver liberación para ver homicidio. Ya no interpretan todo lo que el Señor hizo con Faraón y las plagas allá en Egipto, donde habían sido esclavos por más de 430 años. Ya no lo ven como Dios nos liberó, sino como ahora Dios nos trata como lo peor y lo que hizo fue matarnos. Y demandan: danos agua. Y reclaman. Eso muestra que no conocen a Dios y no conocen los caminos de Dios. Iban por el desierto y Dios iba llevando por el desierto a Israel como el padre que lleva a un hijo y que lo está preparando porque va a entrar a tomar una tierra prometida y tiene que ser un pueblo de fe. Porque van a necesitar mucha más fe para entrar a la tierra prometida que para cruzar el desierto. Y los estaba preparando para eso, como el padre que entrena a su hijo. Eso es un desierto. Un desierto son espacios, además de intimidad, que es donde estoy haciendo el énfasis, son espacios donde Dios entrena, donde Dios prepara, donde Dios trata el corazón para que podamos recibir cosas más grandes que no nos hagan daño. Entonces, en medio de este desierto, Satanás le dice al Señor: bueno, probemos si Dios cumple sus promesas o no. Escrito está que mandará a sus ángeles, bótate. Y aquí Jesús le dice: eso no es correcto.
Porque la Escritura dice que yo no debo tentar a mi Dios. Mándeme pan o no me mande pan, es mi Dios. No tengo por qué poner a prueba a Dios. Tengo que probarte para ver si vas a ser mi Dios o no. Él dice, no hagas eso. Eso es muy cercano al ser humano. Lo hicieron 10 veces en el desierto. Dios le reclama al pueblo y por eso se quedó en el desierto, porque nunca pasaron el desierto. Dios le reclama al pueblo decir, 10 veces me tentaron. Y cuéntalas y vas a ver que 10 veces desafiaron a Dios. Eso no es fe, eso es reclamo. Uno puede acudir a la palabra y decir, aquí está escrito, Padre, y porque está escrito, yo voy a hacerlo. Eso es fe en la palabra. Como aquella mujer que va a tocar el manto del Señor y dice, yo sé que si lo toco voy a quedar sana. Eso es fe. Y le arranca un milagro. Pero no entra a demandarle a Dios, a ver, usted que es el Mesías, yo estoy con este derramamiento de sangre, donde haga algo por mí. No, demuestre que usted es el Mesías, no. Así como Jesús no tenía que demostrar nada, el Padre tampoco tenía que demostrar nada en el desierto. Y aquí es donde tenemos que tratar áreas del corazón donde tal vez hemos sido vulnerados. Permíteme agregar algo más. Aquí aparece Satanás y después dice que se apartó por un tiempo. Pero tú vas a ver las mismas palabras y las mismas acciones de Satanás en muchas personas alrededor de Jesús. Por ejemplo, si eres el Hijo de Dios, salió de boca del pueblo, salió de boca de los fariseos. Una serie de situaciones de ataque que se dieron aquí en Jesús, luego se dieron otra vez. Es más, en algún momento Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque Satanás siguió trabajando. Ya no como lo muestra el desierto en el tú a tú, pero siguió los mismos ataques utilizando el contexto, las personas, las diferentes situaciones. Y si eso le pasó a Jesús, nos pasa a nosotros. Entonces, aquí el punto no es si alguna vez Satanás se apareció a decirte algo. El punto es que como el oficio de él, y es un profesional en eso, ser tentador, pues de la misma manera te ha golpeado a ti. Y ha metido allí cositas en el corazón para que tú tengas reclamos con Dios. Entonces, segunda área del corazón. La primera es aquello donde están los apetitos, la concupiscencia, aquellas áreas de debilidad que requieren dependencia, aquellas áreas donde aparece el temor y que requiere aprender a confiar. Pero el segundo punto es aquellas áreas donde aparecen rencilla con Dios, donde tú peleas con Dios, donde tú le reclamas a Dios. Aquellos conceptos. Ten en cuenta que esto lo está haciendo el enemigo con la palabra. O sea, muchas de estas cosas aparecen a través del engaño. Parecieran no diabólicas, tienen hasta un tinte teológico. Por ejemplo, es que yo no puedo entender si Dios es justo, ¿por qué nos pasa esto? Él es justo y nunca dejará de ser justo. Y cualquier aflicción, cosa mala que nos pase en esta vida, no es que Él no nos ame o que Él sea injusto. Estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicción. Y hay cosas que tal vez no tengan explicación, pero Él sigue siendo justo siempre. Pero es muy común encontrar en el corazón algunos sentimientos de decirle a Dios, tú no eres justo. ¿Por qué permites esto? Si yo te sirvo, si yo te amo, ¿por qué no estuviste ahí? ¿Por qué? Hay que tratar el corazón, porque está allí, está allí. Eso fue lo que Satanás intentó hacer con Job todo el tiempo. Tócale lo que amas y verás cómo te maldice. Y después de que le quita todo, mira la ignorancia de Job. La ignorancia en medio de su integridad y en medio de su devoción. Porque Job no entendía las cosas del mover espiritual del diablo. Pero Job dice, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. El Señor no quitó,
quitó el diablo. Pero aunque él no pensó es el diablo porque era algo oculto a su conocimiento, sin embargo él bendijo el nombre del Señor y no hubo reclamo. Pero en nuestro corazón a veces no aparece eso. A veces hay conceptos equivocados acerca de quién es Dios. Y esos conceptos, esas mentiritas fueron sembradas por el enemigo en algún momento que apuntó a tu corazón. Sobre todo cuando hay grandes dolores en la vida, cuando pierdes un ser querido, por ejemplo. En medio de la crisis de la persona y en medio de su alma revuelta, ¡pum!, aparecen mentiras. Cosas allí que el enemigo trata de sembrar. Situaciones que provocan rencilla con Dios, situaciones que provocan inseguridad, como de que Dios no va a estar conmigo, como de que Dios bendice a otros, pero a mí no me bendice. Yo me encontré una persona que decía, es que yo creo en Él, y yo veo que Dios bendice y sana, pero siempre lo hace con todo el mundo menos conmigo. Y me acuerdo que esa persona después, en ese proceso llegó después a entender, cuando Dios le mostró la realidad, que la lectura que él tenía era porque había experimentado algo así con su papá, de cómo, no estoy diciendo que su papá lo había hecho, pero que él había hecho esa lectura, de que le daba a los hermanos y a él no. Luego cuando se convirtió, siguió teniendo esa misma lectura, pero ahora no era su papá natural y sus hermanos, sino ahora era papá Dios y la iglesia. A todos bendices, a mí no. Entonces, en este tiempo hay que buscar qué áreas y qué engaños hemos aceptado porque creemos que Dios respaldó o aprobó algo. A ver, hasta que no fui claro en lo que acabo de decir. Áreas donde tú interpretas a Dios de una manera que no es. Áreas donde hay reclamo y rencilla con Dios. Y esto que quiero decir es que a veces hay experiencias de engaño porque tuve una experiencia y siento que Dios la aprobó. Siento que Dios la respaldó. Siento que Dios estuvo ahí. Siento que, por ejemplo, alguien que diga, un día me encontré un chance. Bueno, un baloto, un juego de azar. O un día iba pasando por la calle y sentí echarle una moneda a una máquina tragamonedas. Y la eché y ¡pum!, me salió el premio y pude comprar. Yo sentí que Dios respaldó eso. Y por eso de ahí en adelante siempre saco algo sagrado en la quincena para echarle a la monedita a la pelabobos, le decía a mi papá. A la pelabobos, para ver si Dios después se manifiesta de otra manera. Hay gente que tiene ese tipo de experiencia y dice, fue Dios quien lo permitió. Y ahí se establece una mentira. Y entonces termina uno haciendo cosas que tientan a Dios. También el exponerse a peligros. Porque Dios me guarda. Entrar a lugares, a situaciones donde no debo entrar en actitudes de imprudencia. Porque Dios me guarda. Dios nos guarda, pero no tentemos a Dios. Entonces vas a mirar qué situaciones de imprudencia, a qué lugares o a qué personas has ido y en qué manera tú has tentado al Señor. ¿Fui claro? Número 3. Otra vez, versículo 8. Le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Reino y gloria. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Quiero leerles algo. No va a aparecer allí, pero es un salmo mesiánico. O sea, es un salmo que apunta al Mesías, a Jesús.
Y es una promesa del Padre al Hijo. Escúchela bien. Pero yo he puesto mi rey, Jesús, sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Ten en cuenta que acabo de decirle eso en el bautismo antes de la tentación. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre le dice al hijo, al rey que había puesto en Sión en ese salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones y por heredad todo, los confines de la tierra. Ahora, ¿qué hace Satanás? Vuelvo y leo. Lo sube a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos que en ese momento estaban en su poder. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ten en cuenta que Satanás también conocía el Salmo. ¿Qué hace aquí Satanás? Te tienta con cosas que tú puedes pedir en oración. Cosas que de alguna manera es legítimo pedir. Jesús venía a conquistar otra vez los reinos de la tierra, a retomar la autoridad y a tomar todo el gobierno de la tierra, y Satanás se lo está ofreciendo. Le dice algo que va conectado al propósito. Y es más, se la pone más fácil. No necesitas ir a la cruz, porque Jesús tuvo que ir a la cruz para tomar los reinos de la tierra otra vez. Solamente adórame y ya. Te postras, te inclinas, te botas al piso, me adoras y lo tienes de frente. Ahí no le dijo si eres el Hijo de Dios. Ahí no trató de hacer malabares con la palabra. Ahí le habló de frente a algo que en ese contexto no es malo, porque Jesús vino. Es más, hoy Él es el Señor del cielo y de la tierra y lo ganó, lo recuperó. Venía por eso. Y Satanás le dice, ¿lo quieres? Ok, te lo doy. Voy de frente. No nos pongamos aquí con letra pequeñita en el contrato. Solo quiero tu adoración. Te lo doy. Y en momentos de la tentación viene así de frente. Frente a cosas legítimas. Frente a cosas legítimas. No hay nada malo en que parte del proyecto de vida sea conquistar cosas. Es más, la Biblia habla de gente que por fe conquistó cosas. No hay nada de malo en que en algún momento tú desees ser muy próspero, muy próspera. La Biblia dice que honra y riquezas hay en una mano y en la otra del temor de Dios. La Biblia habla de riquezas, la riqueza que Dios da es aquella que no añade tristeza consigo. La Biblia habla de provisión. La Biblia habla de que es una bendición hallar esposa. La Biblia habla del hogar, de lo lindo que es el hombre que se sienta a la mesa a enseñar a sus hijos en medio de la comida, y la mujer que cubre el hogar como una vid y que allí envía a Dios bendición. O sea, anhelar un hogar es legítimo, pero se te puede ofrecer y se te puede dar por una ruta equivocada. Cuando yo llegué aquí, ocurre lo que ocurre casi siempre en todas las iglesias: una gran cantidad de solteros y de solteras. Y hice amistad con todos. Y una chica muy especial cantaba en la alabanza. Y todos ellos eran líderes, ¿no? Yo era el nuevo. Siempre se hablaba del idóneo, la idónea, que me gusta tal, que nada llega bueno, que lo bueno lo cogió otro, bueno, tantas cosas, o que de pronto algún retiro en otra iglesia, o cuando llegará el siervo, la sierva, bueno. Esas charlas que son comunes. Y pasaron muchos años y nada que le llegaba el siervito a la sierva.
Ella por ahí tenía, en algún momento alguien le mostró un panorama que trabajó ella en secreto. Porque un día, cuando empezamos con nuestro primer grupo pequeño, ella iba a mi grupo pequeño, al que yo dirigía, y me citó un texto bíblico. Me dijo, parafraseado, que la alegría que trae al corazón cuando el suspiro ha sido respondido. Me acuerdo que lo leyó, un proverbio. Me dijo, Martín, me voy a casar. ¿A qué hora si yo no te he visto con nadie? Pues resulta que en ese entonces empezó las relaciones por internet, en el Messenger, imagínate la época del Messenger. Y en una de esas se conectó con alguien. Tuvieron allí algunos meses de mensaje que va, mensaje que viene, y decidió y le dio lo de los pasajes, vete para España, para Barcelona, y allá se casaron. Y yo dije, ve, y ella asumió que era de Dios. A mí me parecía como raro. Pasaron muchos años, tal vez unos 17 años, y un día alguien me conectó por internet y era ella. Entonces comenzamos a hablar, hasta que yo no aguanté la curiosidad. Le dije, ¿cómo te va en tu matrimonio? Ya tenía 2 hijos. Y por la respuesta que me dio, me di cuenta que era infeliz. Entonces fui a la siguiente pregunta. De pronto allá por lo menos siguió el camino, ¿no? No, pues hace mucho tiempo no hay una iglesia, si hay iglesias. En síntesis, la historia del cristianismo en su vida era eso, historia. Ni adoraba, ni servía a Dios. Porque un día hubo una invitación que conectó con un deseo legítimo de tener hogar, pero que esa decisión que tomó la alejó de la iglesia, de la adoración y del servicio. Entonces, esta tentación viene con propuestas directas a anhelos que tú tienes y a deseos. Son diferentes a las concupiscencias. Estos son anhelos que podríamos decir legítimos. No hay nada de malo en que tú desees ser un profesional. Es más, ojalá todos tengan aquí su doctorado, sus maestrías, se capaciten, vayan a estudiar a las mejores universidades del mundo o a las de acá que también son buenas. No hay ningún problema en que Dios te lleve a alguna nación, a Europa, a Australia. No hay ningún problema con eso. Es más, si el deseo de Dios es ubicarte por allá en algún país, en Francia, créeme que si es el deseo de Dios, yo estaré aquí feliz de la dicha diciendo, fulanito, fulanita, está sirviendo y adorando a Dios en Francia. Pero si esas decisiones y esos anhelos van en contra del servicio y la adoración a Dios, es tentación. Y hay que mirar allí, el texto que acabo de citar, Ley, y el texto que citó José, tiene que ver con esa área. Yo tengo planes superiores a los tuyos. Tú puedes ser un súper soñador, pero no me ganas, porque mis sueños son más altos. Es una palabra dada para eso. Como conozco el contexto de los dos, sé muy bien lo significativa que es. Permítame terminar con esto. Mira lo porquería que es este señor. Le dice, adórame y te lo daré. Entonces Jesús, aquí radical, le dice, vete, Satanás. ¿Qué área vas a trabajar? Tercera área, esa área de esos anhelos, pero vas a incluir el vete, Satanás. Vas a identificar sus propuestas y vas a decir, cierro la puerta a esa idea. Lo que tú sabes que Dios no está abriendo, que no es de Dios, vas a decir no más, porque aquí Jesús nos muestra que Él le cierra la puerta en la cara a Satanás. Vete, Satanás. Y Satanás se fue. Vete, Satanás. ¿Por qué? Porque escrito está, mira lo lindo de este texto. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo. ¿Qué? Solo. Y a Él solo. Solo a Él servirás. Esa es la palabra. Todo lo que tengo es para adorarle y para servirle.
Y eso se puede hacer en cualquier país del mundo. Pero tiene que estar la adoración y el servicio, el ministerio allí. ¿A quién se lo dice? Al diablo. Dice, el diablo entonces lo dejó. Se lo dice a alguien que había sido creado para adorar y servir a Dios, pero que había decidido no adorar a Dios, hacer un trono aparte, y había decidido no servir a Dios. Y eso es lo que busca Satanás, que no adores y que no sirvas. Entonces, vete, y se fue, y mira cómo termina Mateo el texto. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquellos que no renunciaron a la posición del diseño, para que fueron creados. Ángeles que vieron cuando despreció su ministerio y su llamado y su esencia y se volvió Satanás. Ellos que vieron la rebelión y dijeron, nosotros no vamos a hacer eso, llegaron a servir al Señor. Entonces, en estas áreas del corazón vas a pedirle a Dios, dame la palabra que necesito en esta área, que tiene que ver con sueños, anhelos y deseos, pero dame la palabra que me ayude a mí a mantenerme adorando y sirviendo. Una aplicación aquí, el diezmo. Escúcheme bien. Por eso dije, es para la iglesia, y por eso me tomó unos minutos más, porque es importante dar esta aplicación. El diezmo es adoración. Esta palabra no es para personas que están entrando hasta ahora a la iglesia, porque tú no necesitas diezmar para que Dios te ame. Tú no necesitas diezmar para ser salvo. Dios te salva con diezmo o sin diezmo. Él es la ofrenda perfecta que vino por ti. Y el diezmo no te salva del infierno. Es la sangre del Cordero Santo la que nos salva. Y Él lo hace, diezmes o no diezmes. Tú no necesitas diezmar para bautizarte, o para pertenecer a la congregación, o para ser amigo de la iglesia, o para que te hagamos visitas pastorales, o para estar en un GPS, ¿no? El diezmo es parte del proceso en el desierto, donde el Padre le enseña al Hijo cómo es el camino y cómo se vence al mundo. Y uno de los máximos enemigos del trono de Dios en nuestro corazón se llama amor al dinero. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque está muy pegadito al corazón el dinero. Por eso Dios estableció el principio de dar. Y nosotros en esta congregación hablamos del diezmo como adoración. Lo hacemos por adoración al Señor. Por eso llega un momento en el avance del discipulado y en los compromisos que vamos tomando con Dios, donde decidimos voluntariamente diezmar. Y ese diezmo es un medidor de nuestra adoración, de nuestra fe, de nuestra dependencia. Cuando tú miras por qué no se diezma, vas a encontrar un problema de temor, de no alcanza. Cuando de pronto la razón es, no, es que se me olvida. Si tú recibes lo que Dios te provee a diario, semanal, quincenal o mensual, y no te acuerdas del proveedor, no te acuerdas de dónde viene eso, quién fue el que te abrió la puerta, el que te bendijo, entonces tu adoración no es tan plena, porque la adoración es el reconocimiento de todas las cosas de Dios en la vida. Y el diezmo, cuando le damos diezmo a Dios, le estamos reconociendo el señorío a Él sobre todas las cosas. Él es el dueño, nosotros somos administradores. Es reconocer lo que Él es. Y el diezmo es decir, yo confío en ti. Yo no viviré de este 10%, yo viviré de tu palabra. Y tu palabra dice que tú me sustentas, entonces lo entrego. Hay otros que sienten desconfianza al diezmar. Hay otros que tienen un problema de control, de que es que esto es mío. De alguna manera que el diezmo se convierte en algo que mide mi corazón. Por eso
vas a mirar en este mes el por qué no lo haces. Míralo y vas a encontrar ahí algo. Algo. Si tú dices, no, es que a mí se me olvida, ¿por qué se te olvida? Vas a estar con tu corazón a Dios y vas a decir, quiero tratar el área del diezmo, Señor. Se me olvida, no es que yo no quiera, no es que yo no desconfíe, es que se me olvida. ¿Por qué se te olvida? Y vas a encontrar debajo de ese olvido algo. Siempre lo vas a encontrar. Ahora, tú que lo haces, vas a mirar por qué lo haces. ¿Cuál es tu motivación? ¿De qué manera lo haces? Si no es adoración, tampoco es bueno. Porque alguien puede diezmar por miedo. Es que si no diezmo, después viene el devorador y me... No diezmamos por miedo. Diezmamos porque le adoramos, porque le amamos. Y vas a tocar, además del diezmo, tu ministerio, tu servicio a Dios. Porque el Señor dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás. Vas a mirar tu canción en el culto, tu manera de dar el culto a Dios, tu actitud frente al culto. Vas a mirarlo. Yo fui quebrado hoy. Mientras cantábamos, Señor, llévame al inicio otra vez. Porque es que yo descubrí aquí la felicidad en el culto. En levantar mis manos y decirle, gracias por recibirme a mí, pecador. Gracias por perdonarme, por lavarme, por estar aquí, no te merezco. Y quiero otra vez esos inicios. Yo lo anhelo. Y este desierto es para eso. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Escrito está. Y hay un escrito está para cada uno de nosotros. Queremos, amado Dios, que esa espada, que la espada de tu Espíritu, toque nuestros corazones, llegue a nuestros corazones. Queremos, antes de entrar en esta dinámica, Señor, de servir este año y de las cosas que tenemos este año, tener tiempo contigo para que tú trates el corazón. Toca el corazón, Señor. Toca el corazón. Son 3 áreas que nos muestra la Escritura, Señor, y queremos el escrito está. Y cuando aparezca el escrito está, amado Dios, eso nos sostendrá, Señor amado. Gracias, bendito Señor. Te adoro y te bendigo, bendito Rey. Te exalto, Señor. Ponte de pie, por favor. Y prepara tu corazón. Dile, Señor, quiero que me hables. Dile, Señor, quiero sacar tiempo contigo y con la palabra. Ir al desierto es tomar un tiempo, un día, 2, 3, no sé cuántos, tú lo decides. Donde te aíslas de la tecnología, del WhatsApp, de las interrupciones. Donde vas por la fe a buscar al Padre y llevas tu corazón a esa área y le dices, quiero que hables a mi corazón. Los niños también lo van a hacer, porque Dios está muy interesado en hablarle a los niños. Dios está muy interesado en que los niños sepan cuando Dios les está hablando. Dios está muy interesado en que los niños y los adolescentes tengan palabra revelada. Y vas a decirle a Dios, Señor, quiero que me hables. Quiero que me des palabra. Palabra. A áreas de tentación, vas a tratar el área de tentación, de dificultad. Vas a tratarla con Papito Dios, con aquel que cura el corazón, con aquel que circuncida el corazón, con Él. Vamos a tocar áreas de engaño y áreas donde el enemigo ha filtrado mentiras para que tentemos a Dios, para que desafiemos a Dios, para que dudemos de Dios, de su bondad, de su justicia, de su amor, de su compañía. Y vamos a tocar áreas que tienen que ver con proyección, con metas, con anhelos. Jamás el cristianismo será un lugar donde la gente se estanca. Nunca. Solamente que Satanás quiere que tú busques un progreso y una proyección y hagas a un lado la adoración y el ministerio. Dios puede llevarte más alto de lo que tú te imaginas, mucho más. Solamente no dejes de adorarle y servirle. Y dile, Dios, quiero que me des palabra para ello, porque Satanás no quiso servirte ni adorarte. Y vas a entender que toda presión del enemigo
que trate de sacarte de la adoración y del servicio, no viene de Dios. Por más alta, por más bella que parezca esa puerta, no viene de Dios. Amado Señor, danos palabra. Dile: Señor, preparo mi corazón para recibirte. Dile: dispongo mi corazón. Quiero sacar tiempo, quiero ir con mi corazón para recibir tu palabra. Y que cuando aparezca el escrito está, Señor, entonces yo pueda elevar oración con el escrito está. Muchas gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Prepara tu ofrenda en adoración al Señor. Pasa por aquí logística. Y vamos